Hola Jesús. Más. Bueno, primero gracias por venir a todos. Creo que es genial que en Salamanca siga habiendo eventos de este tipo y absolutamente, que es muy difícil en las pequeñas. Y gracias también a todos los chicos de Tavis, a Jesús que está ahí en streaming viéndonos, a los de la charrosfera también, y deberíais realmente darles las gracias a todos porque siempre están aquí moviendo cosas y haciendo que pueda haber este tipo de eventos aquí y que venga gente de fuera a transmitir información. ¿Vale? Bueno, yo os voy a hablar de SEO, o sea que soy aquí un poco el intruso porque realmente no cumplo las reglas de Tavis. ¿Vale? Yo no vengo a presentar ningún proyecto ni estarme de nada, porque esto no es un proyecto, sino una estrategia o algo que podéis utilizar para vuestros proyectos. Y, pues eso, yo, como ha dicho antes Miguel, soy Cristian, trabajo en Doctoral, estoy aquí en Salamanca y aunque soy informático, me cambié un poco al mundo del SEO, que vamos a explicar lo que es. Entonces, ¿sabéis lo que es una startup? ¿O sabríais definirlo? ¿Alguien? ¿Se atrevería? Una empresa pequeña que surge alrededor de una idea de Internet. Bueno, no tiene que ser un tema de Internet, tiene que ser una empresa pequeña que surge con un producto, yo creo. Puede ser. Vale, con un producto. Con un producto, yo creo. Vale. Yo no, o sea, hay muchas definiciones, yo tampoco sé exactamente definirlo 100%, pero lo que dice este señor que se llama Programa, que es el creador de Voy Convivir, es que la única característica que tiene que estar siempre en cualquier empresa que se llame startup es que tenga la capacidad de crecer. Mucho, pero mucho, en plan, escalar muchísimo. La capacidad de escalar, ¿vale? Entonces, una peluquería, por ejemplo, no es una startup, porque su ámbito de trabajo es muy limitado, bastante limitado, en el sentido de que pueda acoger tantas personas como sea capaz de atender en el espacio que tenga y los servicios que tenga. En cambio, una empresa de Internet, que es lo más típico de una startup, como puede ser Google o puede ser Facebook, con un producto que crean pueden llegar a muchísimas personas en el mundo y crecer mucho y llegar a mucho dinero. ¿Vale? Hay un post que si queréis leer es muy interesante y explica todo esto, que es la opinión de este tío, que no es la definición, ¿vale? Pero es un poco para ponerse en contexto. Entonces, ¿por qué hablo de SEO? Porque el SEO es una estrategia que te permite crecer, ¿vale? Te permite ganar tráfico, usuarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿y el SEO? ¿Qué es el SEO? ¿Alguien sabría definirlo? ¿O alguien tiene alguna idea o que podría atreverse a hablar de él? ¿No? Es muy callado, estoy bien. Vale, el SEO simplemente es optimizar para buscadores. ¿Cuántos de aquí usáis buscadores en Google? Vale. ¿Cuántos no usáis Google? No usáis Google. Vale. Antes, cuando Manu buscó un post de David Hasselhoff, ¿por qué lo buscaste en Google y no fuiste al blog o incluso el blog? Bueno, no pones la barra. ¿Por qué no hiciste? El proceso que hiciste fue poner unas palabras y que sabías que te iban a... Pues, ¿por qué no pusiste la URL o pusiste algo que te llevas al dominio de tu blog o lo que sea? Muy lento. Porque funciona mejor, yo creo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al final todos buscamos, porque es la forma más rápida de decir quiero esto, no sé exactamente lo que puede ser, o sí, pero dejo que alguien haga el trabajo por mí y me lleva el que quiero ir. Entonces, ese trabajo lo hace Google muy bien y aunque hay otras alternativas, nadie lo usa. ¿Por qué nadie usa Bing aquí, por ejemplo? Son los... Porque es Microsoft. Porque es Microsoft. Vale, pues yo qué sé, Yahoo, ahora se puede intentar con mí, pero algún otro por ahí. Es impresionante que todo el mundo use Google y yo creo que el porqué es porque funciona mejor o estamos más acostumbrados o lo que sea, pero en general, cuando buscáis algo en Google, ¿encontráis? ¿O tenéis problemas simplemente que no os da ninguna solución buena? En general sí, ¿no? Entonces, ¿qué hace Google? Voy a hablar de Google porque el SEO en España es Google, porque como veis nadie usa otra cosa, entonces no vale la pena ni siquiera pararse a pensar en otras cosas. ¿Y cómo funciona Google? ¿Alguien sabe cómo funciona Google? ¿Alguien sabe cuando tú pones ahí unas palabras qué pasa? ¿Realmente? ¿Hay un chino o un...? Es un comentario malo, pero... ¿Hay alguien ahí que coge y va
buscando por todas las páginas del mundo y encuentra eso y te lo trae o qué pasa? ¿Alguien lo sabe? Sí, ahí está eso. Vale, básicamente pues lo que hace es que tú cuando buscas no estás buscando en lo que ahora existe en la web, sino en lo que existía cuando Google pasó por una página determinada. ¿Vale? Entonces Google lo que hace es intentar rastrear todo lo que existe en Internet, o lo que puede, y guardarlo y actualizarlo lo más rápido que pueda, para tener siempre la versión más actualizada. Entonces, ese trabajo que hace es importante porque es importante hacérselo fácil porque es lo que va a permitir que luego él confíe, o sea, le dé tu página como firma un usuario, ¿vale? Entonces, si imagináis que sois un bibliotecario, por ejemplo, y os dicen, vale, vais a entrar en esta biblioteca y van a estar ahí todos los libros del mundo y vais a tener, vuestro trabajo va a consistir en poneros ahí en una mesa y cuando venga alguien os va a decir, yo quiero que me digas o que me pases un libro de esto y vais a tener que saber cómo, este trabajo de tener que ver proceso, ¿cómo haríais? Es decir, si tenéis que rastrear todos los libros, ¿en qué os fijaríais? Por ejemplo, si os digo, quiero un libro de matemáticas, ¿qué es la primera cosa que tendríais en cuenta a la hora de elegir un libro? El título, ¿vale? Ahora veremos esto. ¿Vale? Y luego, si es algo más concreto, en plan, algo de matemáticas, pero yo qué sé, ¿cómo se hacen las raíces cuadradas? ¿Qué más podríais mirar? Si tenéis muchos libros que hablan de matemáticas, ¿qué podríais mirar? El menos usado. ¿El? El menos usado. El índice, ¿vale? O los títulos de los capítulos. El índice lo que son los títulos de los capítulos. Y así tenéis que ir más allá, tenéis que ver contenido. Entonces, pues, si pensáis que Google, que no es así, pero fuera una persona que tiene que pasar por toda vuestra web, cuanto más fácil se lo pongáis mejor y cuanto más específicos seáis mejor. Y si vuestro libro se llama sin título o lo que queráis, que a veces pasa, es más difícil que vosotros aparezcáis cuando lo hemos ¿vale? Entonces, en general en el sector desarrollo, startups y todo esto hay como una especie de tirria a veces hacia el SEO o gente que dice que no es necesario hacer nada porque con hacer un producto bueno ya está y todo eso. Y bueno, hay muchos casos distintos y mucha gente que a lo mejor ha conseguido hacer cosas sin empezar tocando esto, pero yo creo que es algo que deberíais tener en cuenta y deberíais valorar si tenéis que invertir tiempo en recursos o no. A lo mejor no os merece la pena al principio, pero deberíais al menos valorarlo, ¿vale? Entonces, yo creo que ya el hecho de que todos uséis Google es un motivo para saber si hay algo que hacer ahí. Es decir, hay algo que pueda hacer para que cuando alguien busque yo salga ahí. Entonces, como veis, esto es una estadística de hace tiempo ya, pero es como el porcentaje de gente que utiliza cada una de esas cosas. Y veis que enviar mail, usar un buscador, leer noticias online, veis que en las redes sociales han crecido un montón, pero veis que también que usar un buscador es algo que casi todo el mundo hace, ¿vale? Porque es como es la página que te resuelve una duda si tú no sabes dónde ir, te dice a dónde puedes ir, te da opciones. Y en general la gente confía en lo que le dice Google, en este caso. En general la gente no clica en el primer resultado, en el segundo, aunque valore cosas porque confía en lo que el buscador le da. ¿Vale? Otros datos, por ejemplo, estos son propios de Google, podemos creernos o no, pero son de ellos. Ellos dicen que el uso de buscador continúa creciendo, es decir, cada vez se busca más, ¿vale? Que no está estancado ni bajando ni nada de ese estilo. Y por ejemplo, un par de datos que da es que el 20% de las palabras que se utilizan cada día para buscar son únicas, o sea, son nuevas, nunca se habían usado antes. Es decir, que hoy, de todas las palabras que ha puesto alguien en Google, el 20% de media no se habían puesto nunca antes ni buscado antes, ¿vale? Lo cual es bastante impresionante. Hay que tener en cuenta que también influyen mucho las noticias y cosas de este tipo. Cuando pasa algo nuevo que tú busques, pues probablemente nunca se haya buscado antes porque es algo que ha pasado ahora o algo que se ha creado, alguna marca pues, de ese estilo, pero aún así es impresionante. Y que tienen sobre 1 billón de búsquedas al día. Este billón es americano y no se sabe, pero en América 1 billón no es 1 millón de millones, sino que son 1.000 millones, pero aún así son muchísimas. ¿Vale? Y otra razón para invertir en SEO es que es una estrategia que funciona a largo plazo. ¿Vale? Esto quiere decir que si eres una startup y necesitas resultados ya, no te va a servir,
pero que te puede ser muy útil de cara a que cuando estés creciendo esto te acompañe y empiece a dar resultados. Por eso es bueno tenerlo en cuenta para ver si merece la pena hacerlo desde el principio, porque si no lo hacías desde el principio, luego, como es a largo plazo, desde que hagáis algo hasta que pasen cosas, va a pasar tiempo. Entonces, cuando antes lo hagáis, mejor. Vale. Y ya, con esto espero haberos convencido un poco de que lo valoréis y os voy a dar una especie de consejos o cosas que podéis tener en cuenta a la hora de ver qué podéis hacer en SEO en vuestra página web, ¿vale? Entonces, lo principal es saber lo que busca la gente, ¿vale? En plan, un estudio de keywords puede ser un poco como un estudio de mercado. Cuando vas a lanzar algo tienes que saber que alguien lo va a querer usar, o si no, crear la demanda. Pero en general, si tú vas a lanzar una empresa y crear un producto, tienes que tener gente interesada en ello. Entonces, en SEO lo que se hace es intentar buscar qué palabras utiliza la gente para buscar algo que tú tienes. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer un estudio de keywords? Definir tu producto, tener muy claro qué es lo que tienes y empezar a listar formas posibles de que la gente lo busque, ¿vale? Si tienes una tienda de fotografía y cámaras de fotos, pues tendrás que ver si la gente busca cámaras, si la gente busca cámaras de fotos, si busca cómo hacer fotos o lo que sea. Entonces, esto lo podéis hacer con una herramienta de Google, que es la que se usa para AdWords, que no sé si lo sabéis, pero AdWords es la parte de Google en la que te puedes anunciar y pagar por salir de ahí, que es otra opción para coger tráfico de buscadores, pero te lo pago. Y lo que haces es que tienes que meter una palabra, o muchas, y él te dice cuántas búsquedas, más o menos, es un número redondo siempre, hay cada mes. Entonces, con esto te puedes hacer una idea de si te compensa hacer algo ahí o no, o si o hacer una estimación de lo que puedes conseguir o cosas de ese estilo, ¿vale? Pero tienes que tener en cuenta que las palabras no te las va a dar Google, las tienes que sacar tú. Es decir, tienes que empezar tú definiendo qué es tu producto y cómo puedes llamarlo, ¿vale? Y es muy importante también, hay un par de opciones, la herramienta de razón de fe y antiusable, pero tiene un par de opciones básicas que son el país, es decir, si vas a vender cámaras de fotos en España, solo en España, no te interesa si en Latinoamérica se busca mucho o no, porque no vas a vender allí, ¿vale? Entonces el número que te interesa es el de España. Lo mismo en lenguaje, a lo mejor hay países en los que se hablan varias lenguas y puedes ver las búsquedas en ese país, y también por dispositivo, si en el móvil o si se busca en sobremesa. Y luego hay otra opción que es la de tipo de concurrencia, que es si se busca esa palabra exacta, esa palabra en combinación con otras, o si es en relación a la temática, cámaras de fotos y todo lo que Google entienda que es sobre cámaras de fotos. Entonces, normalmente las dos que más suelen ser interesantes son la exacta y la frase, porque son las que te dicen esa palabra exacta cuánto tiene o combinaciones de esa palabra con cámara de fotos acuática, cuántas búsquedas tiene, ¿vale? Ahí tenéis el link y podéis trastear con ella si queréis. Y también hay que tener en cuenta la estacionalidad, que esto no es solo base, sino para cualquier cosa. Las búsquedas que te da ahí a lo mejor son del último mes y no todos los meses se busca igual, porque depende mucho del producto. Entonces, por ejemplo, cámaras de fotos, esto es para cámaras de fotos y cada color representa un año y son los 3 últimos años y veis que el pico máximo es en Navidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta eso para cuando hagáis los estudios de keywords para saber que el dato de aquí no es el bueno, coger un rango amplio como puede ser un año. ¿Vale? Esto es una herramienta de Google también que se basa en las búsquedas. En general, estos datos valen porque mucha gente busca. Si la gente no fuese el buscador, no representarían bien la tendencia, ¿vale? Y esta es otra herramienta que lo que hace es si cuando buscáis en Google sabéis que a veces os sugiere más palabras para probar o combinaciones, y esta herramienta es una herramienta que escarapea lo que Google te da. Y entonces tú metes una palabra y te saca todas las posibles combinaciones que Google da, probando con varias letras, ¿vale? Es una forma de sacar posibles keywords. Si tú ves cámaras de fotos, pues metes esto y te saca 300 palabras y tú vas diciendo, pues esta tengo, esta no, esta no me interesa, cámaras de fotos sumergibles no las vendo si quiero o no quiero, pero cámaras de fotos Sony sí porque sugiere Google, ¿vale? Y también Google, la herramienta de Google, a veces hay ideas de posibles palabras que también se buscan mucho para sacar más. Esto es un trabajo continuo, es decir, esto la gente tiene que hacer siempre, cada poco tiempo, porque la gente busca y sus patrones cambian según lo que ve o
lo que aprenden o lo que sea. Entonces, no es una cosa que se hace un día y ya está. Tienes que hacerlo cada X tiempo para ver si hay términos nuevos o términos que ya no se usan o cosas de ese estilo. Vale, otra cosa que hay que hacer es ver quién es tu competencia dentro del buscador. Cuando tú tengas tu lista de palabras en las que, para si quieres salir, tienes que ver quién está ahí aparte. Quién es tu competencia ahí, que puede que no sea tu competencia real en lo que es el mercado. Es decir, puede que tengas un competidor que vende mucho, pero que no sale aquí. Aunque en general, a la larga va a ser raro, pero tenéis que ver quién está aquí, porque los que están aquí no son vuestros competidores, pueden ser vuestros aliados a la hora de traeros tráfico, ¿vale? Si estos de aquí no venden cámaras, si es un blog y hablan sobre fotografía, a lo mejor podéis hacer un acuerdo con ellos y tratar de patrocinarles o que os promocionen o cosas de ese estilo. Y como veis, bueno, esto es un resultado que cargamos en finales. Esto y esto no tiene que parecer muy bien, son anuncios, son gente que paga por salir ahí. Y de aquí para abajo es lo orgánico, que es donde afecta el SEO, ¿vale? Aunque suene raro, según lo que dice Google y según los estudios que hay, el 70% de los clics se van aquí. Es decir, solo el 30% de la gente va a los anuncios de momento. Entonces es muy importante salir de aquí. ¿Vale? Lo ideal es salir en los dos lados, si tienes dinero. Porque sí, tienes más oportunidades. ¿Vale? Y obviamente, una vez que tengas keywords, lo que tienes que hacer es utilizarlas. Las keywords por palabras clave, como te he dicho antes. ¿Vale? Si tú tienes un libro y hablas de redes cuadradas y no mencionas redes cuadradas en todo el libro, pues Google, que es un robot y no es una inteligencia en el momento, pues no va a saber que hablas de eso y no te va a tener en cuenta. Entonces, tenéis que intentar utilizar las palabras, si tenéis más posibilidades a la hora de llamar a una cosa, tenéis que intentar usar la que más gente utilice, o ambas, o cosas de ese estilo, ¿vale? Porque si no, Google no va a saber que sois alguien que vende ese producto. Y al final, ¿dónde utilizarla? Pues en todos los sitios donde quede bien para un usuario. Nunca deberíais meter una palabra forzada en un sitio donde para un usuario no tiene sentido, ¿vale? Es decir, hay que buscar siempre un balance. Y al final, si al usuario le va a perjudicar, aunque puedas conseguir tráfico, no vas a conseguir ventas. Entonces tienes que buscar el balance. Y es, pues básicamente, el título de la página, que sería como el título del libro, la URL, que es como, no tiene correspondencia con un libro, pero puede ser como la que Google guarda y es lo que... La URL debería explicar lo que hay ahí sin tener que entrar, digamos. Debería darte una idea de lo que hay. Luego, el segundo que puede ser como la comparación con un libro, el título de un episodio o de un capítulo del libro, y llevar el contenido en general, en usar de las imágenes, porque las imágenes, aunque puedan tener texto o mostrar un concepto, Google no es capaz todavía de aplicar eso y asignárselo. Y si tienes una imagen que habla de X y solo hablas de X en esa imagen y no la etiquetas de alguna forma, Google no va a entender que es de eso y no la va a mostrar. ¿Vale? Y eso es un poco. Entonces, utilizar el contenido, utilizar sinónimos, palabras derivadas, es muy importante. Google va evolucionando y es importante no estar. Pues si uso cámaras digitales, solo uso cámaras digitales y menciono 50 veces cámaras digitales. No, habla de lo que quieras y utilízalo, pero habla también de cosas relacionadas y no tiene sentido. ¿Vale? Otra cosa que es muy importante es el enlazado interno. ¿Por qué? Porque Google rastrea según los enlaces que ve. Entonces, Google lo que hace es entrar en tu página, descarga el contenido que haya en la página que haya entrado, que puede ser cualquiera, tiene que ser la home, y lo que hace es coger esos enlaces y seguirlos. Y entonces es como va abriendo vías y rastreando y viendo lo que hay. Entonces, lo que no enlaces, si no se enlaza en ningún lado, aunque un usuario pueda llegar, Google no lo va a ver. Es decir, por ejemplo, cosas como si para ver un contenido concreto tengo que utilizar un formulario y la única forma de llegar ahí es utilizando un formulario, probablemente Google no llegue a indexarlo. A lo mejor en el futuro sí, pero de momento no. Entonces es muy importante que enlacéis bien y que las cosas se estructuren de forma concreta. Es decir, no hay que enlazar en todas las páginas, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, imaginas que es un e-commerce, una tienda online o un blog, y la estructura que veis es que hay como una home, unas categorías, unas subcategorías y unos productos. Entonces, es muy importante que las categorías, por ejemplo, se enlacen entre categorías relacionadas, y no todas, o sí, depende de lo que quieras para el usuario, pero o por productos, por ejemplo, enlacen a productos relacionados, cosas de ese estilo, para que Google pueda
rastrear todo de forma correcta. Los enlaces también influyen en la propia web a la hora de decidir qué rastrear antes. Es decir, Google si ve que hay una página que tiene mucho más enlaces que la otra, probablemente vaya ahí porque considera que vosotros le dais ese enlace más al usuario porque es más importante, ¿vale? Entonces es muy importante que veáis a dónde queréis enlazar más, a dónde queréis enlazar menos. Esto en general, si hacéis las cosas bien de cara al usuario, suele salir bien, pero hay que tenerlo en cuenta y optimizarlo. Y también es importante que el texto que utilizáis en el enlace sea algo descriptivo, que no sea un clic aquí o cosas de estilo que al final no dicen nada. Eso también es por usabilidad, por ejemplo, para gente ciega, cuando utilizan los sistemas que tienen ellos para ver cosas en internet, a veces, cuando hay un enlace les lee lo que hay ahí. Si pones pincha aquí, va a decir, ¿para qué? Tenéis que buscar siempre un poco que las cosas no sean solo por SEO, porque realmente esto no vale de nada sin luego. Hay que buscar el enlace con la parte del usuario. Vale, luego los timers puede ser como un timer que es una lista de URLs y puede ser como el índice del libro, por ejemplo. Y aquí lo que tenéis que hacer es listar todo lo que tenéis en vuestra web y dárselo a Google marcado, ¿vale? Para que si hay algún problema en el enlazado que tenéis interno, por lo menos es como una lista de todas las posibles URLs que tenéis y es una forma de que las encuentre. Por ejemplo, aparte de timers de todas las URLs que tenéis, hay timers especiales que te dejan meter como todos los vídeos que tienes en tu web y todas las imágenes y eso te permite luego meter información que Google saca cuando sale un vídeo o cuando sale una imagen. ¿Vale? Entonces, bueno, hay más información y si tenéis mucho contenido multimedia, por ejemplo, es muy interesante que lo utilicéis. Vale, otra cosa que creo que mucha gente se equivoca en este sentido es que cree que internacionalizarse es traducir la web, ¿vale? Entonces yo abro mi web, mi tienda o lo que sea, o mi producto en España, la lanzo, sale bien y digo, ahora voy a ir a por todo el mundo. Entonces cojo y la traduzco a todos los idiomas. Y pienso que con eso ya va a venir todo el mundo y ya está, ¿vale? Entonces, ya, aparte del SEO, si tú internacionalizas tienes que hacer muchas más cosas que traducir la web, tienes que promocionar, tener la capacidad de entrar en ese país. Y aparte, el traducir muchas veces falla porque lo que es una web, la gente no utiliza la web igual en todos los países. Entonces, por ejemplo, un francés puede entrar a tu web que has hecho en España y que has traducido y tú has hecho un diseño para España y en cambio en Francia la tendencia es que las webs tengan otro tipo de cosas o más colores o lo que sea y que no se sienta cómodo. Por ejemplo, eso en plural es algo que pasa bastante y es que la web se traduce a muchos idiomas y no funciona igual de bien de entrada porque, por ejemplo, sacamos un mapa de Europa y en España funciona, pero la gente de Francia quiere ver el mapa de Francia directamente. Entonces eso implica que no es traducir, es adaptar. Y muchas veces también la estructura que tú creas en tu web en español o en el idioma que queráis no tiene por qué ser igual en otro idioma, porque las categorías son distintas o hay categorías que no tienen sentido en otros idiomas o cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces es muy importante que lo tengáis en cuenta y que no penséis que esto es así y que hay más cosas que esto. Y aunque lo traduzcáis y pueda tener tráfico SEO, porque Google indexa, si queréis realmente hacerlo bien hay que hacer muchas más cosas, ¿vale? Luego, otra cosa que no solo por SEO, pero también afecta es que la web carga rápido y esto sobre todo de cara a un usuario. Es decir, si yo entro y la web tarda un segundo, es mucho mejor que si tarda 15, obviamente. ¿Vale? Hay estadísticas típicas que se comentan en todas las charlas, que es de si Amazon tardase un milisegundo más en cargar cada página, perdería no sé cuántos millones de dólares y cosas de ese estilo, ¿vale? La historia es que, de cara a SEO, pensad que Google tiene que rastrear todo lo que hay en Internet y actualizarlo frecuentemente, entonces cuanto más tarde, más va a tardar él. Entonces, de momento han confirmado que es algo que va a afectar y que supuestamente ya afecta, pero no se ha visto nada clarificante de que lo haga, pero deberíais hacerlo simplemente por el usuario, ¿vale? Y hay, por ejemplo, he lanzado unos slides de otro SEO que ha hecho una especie de guía de cosas que podéis optimizar para aumentar disminuir la velocidad de carga de una web. Vale. Otra cosa que también es más SEO que nada, pero que hay que hacerla porque influye en el rendimiento que tienes en Google, es el contenido duplicado. ¿Es el contenido duplicado? Es simplemente lo que pasa cuando tienes dos URLs que no están exactamente lo mismo. Esto es muy típico, cada vez menos, pero era muy típico antes de
pues tú alojas tu dominio y es www.carnecrafting.com, por ejemplo, y resulta que si quitas las W y le cargas la página, se ve exactamente lo mismo, ¿vale? O si pones barra o barra index.php, se carga que no se hace. No, sí, lo es. Sí, lo es. Vale, ¿qué pasa ahí entonces? Que Google, para él, una URL es una página que tiene que indexar, entonces le da igual que se muestre lo mismo o no, lo que hace es recorrerlas y rastrearlas. Si, por ejemplo, tienes el problema de las W, estás duplicando el número de páginas para darle una información extra. Entonces lo que estás haciendo es que pierda más tiempo ahí y que probablemente el tiempo que tengas asignado a ti para rastrear se pierda en cosas que no son. Y por otro lado, han sacado updates y penalizan a la gente que tiene mucho contenido duplicado, dependiendo del caso. No es el caso de las W en concreto, pero la gente que reutiliza el contenido en muchos sitios simplemente para generar páginas, los penaliza los penaliza esas páginas, digamos. Es decir, no las tiene en cuenta. Entonces es muy importante que resolváis eso, que normalmente son 4 cosas, que es simplemente tener la consistencia de que una URL muestra un contenido y ninguna otra URL muestra el mismo contenido, ¿vale? Cristian, ¿y qué hago? ¿Pongo una redirección 301? Sí, no 301. Que cualquiera que ponga lo que sea sin las W se le lleve a esa misma URL con las 3 W. Y ya está. Hay más soluciones, pero bueno, ahí os cuentan cómo solucionarlo todo. Por ejemplo, Twitter tiene contenido duplicado. Lo está solucionando, porque justo lo miré antes de venir, y este caso en concreto lo está solucionando, pero tiene varias formas de acceder al mismo contenido. Por ejemplo, veis que dos URLs distintas que simplemente cambia, que una tiene la arroba delante y el hash con la exclamación, y la otra mostrando lo mismo. Y tenían más, tienen IPs que cargan mostrando el contenido, tienen muchas historias. ¿Qué pasa? Que si tienes 4 URLs para mostrar el perfil de esa persona, tiene que rastrear 4 veces más cosas para ninguna información. Entonces Google se va a... a lo mejor no te penaliza, pero estás penalizando a ti mismo en el sentido de que a lo mejor no llega, en el caso de Twitter, hay información nueva que sale constantemente. Entonces, es algo que seguramente les pueda ofrecer una mejora a una web tan grande como Twitter, y de hecho están trabajando en ello, ¿vale? Y esto también es una forma de explicar que, aunque sea una startup y sea una empresa que no realmente se base en esto para triunfar, digamos, sí que es importante que tengan en cuenta estas cosas de cara al SEO porque al final les afectan, ¿vale? Y mucha gente cree que todas estas empresas no hacen SEO, y por ejemplo Facebook y LinkedIn reciben mucho tráfico de búsquedas de nombres de personas. No sé si habéis buscado una vez a alguien en Google y sale su Facebook, su Twitter, su LinkedIn y otras cosas. Y no es porque Google sea muy inteligente y diga, pues LinkedIn es donde hay perfiles de gente, entonces lo voy a mostrar. Es porque si entráis sin logar en el footer de la home, que no lo ve casi nadie porque es un mundo logado, hay un par de enlaces que llevan a un directorio que lo único que hace es listar todos los nombres de la gente que hay ahí, ¿vale? Y luego aparte porque la gente se enlaza a su perfil siempre, entonces esa página adquiere importancia. Pero todo el mundo que tenga una página web debería tener en cuenta el SEO porque al final le afecta de una manera u otra, ¿vale? Estos, por ejemplo, pues lo están haciendo ahora después de 10 años, pero lo están haciendo. Luego, otra cosa que podéis utilizar para ganar clics o para destacar más son los links libres, que son simplemente utilizar datos estructurados. No sé si habéis visto alguna cosa de estas cuando buscáis algún resultado de este tipo, pero lo que hace Google es que está metiendo, ha creado una cosa que se llama esquema, que es como un conjunto con Bing y con Yahoo, que es como un lenguaje para marcar, etiquetar cosas de forma que adquieran semántica, ¿vale? Entonces, en el segundo caso, por ejemplo, Google sabe que en esa página se listan 3 eventos que tienen una fecha determinada, una ciudad concreta y con un enlace al evento. Esto es simplemente coger la información que ya tenéis y marcarla de determinada forma. Y lo que os permite es cosas de este estilo, que al final, si un usuario busca y tú tienes esas estrellitas con el rating y los demás no, es más fácil que cliquen en ti y no los demás, ¿vale? Luego, hay una herramienta que tiene Google que te da información de cosas que deberías mejorar en tu página, errores o por ejemplo, contar que desapareces en un centro de búsqueda y eso es. Es muy importante darse de alta al menos porque te envían mensajes si pasa algo que pueda requerir tu acción. Por ejemplo, de hecho hay cosas interesantes como que te avisa cuando tienes el WordPress desactualizado, te avisa cuando hay muchos errores de repente en determinadas URLs, que a lo mejor tú no te estás enterando, o porque solo le pasa a Google o lo que sea,
y deberíais solucionarlo, y cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, aunque simplemente sea para que os avisen y llegue al mail, deberíais registraros ahí y dar un favor. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta hoy en día es el móvil, porque está creciendo muchísimo el uso de smartphone. ¿Cuántos de aquí tenéis smartphone? ¿Cuántos no? Vale, entonces, desde que tenemos smartphone, internet en el móvil es algo muy típico y todo el mundo busca también el móvil, sobre todo cosas más locales, más de cara a estoy en un sitio y quiero buscar algo que hacer, cosas de ese estilo, y hay que tenerlo muy en cuenta porque está creciendo muchísimo. Y bueno, ahí os pongo unas slides de cosas también que con recomendaciones de la mejor forma de hacerlo es utilizar responsive design, diseño adaptativo o algo así, que es simplemente que la misma URL, dependiendo de la carga, se muestra información de una forma u otra y ya está. Porque eso evita que Google tenga que indexar una URL extra con otra versión, que lo que hace es duplicar URLs y, aunque no lo penaliza, es como si todo el mundo que tiene web hace una versión móvil y la ponen en su dominio, Google tiene que rastrear el doble de cosas, lo que puede ser desastroso para ellos. ¿Vale? Entonces, ellos ya lo han dicho que la mejor forma de hacerlo es utilizar responsive design y que simplemente el diseño se hace y ya está. Luego, evita los atajos, es decir, cuando esto empezó hace años, lo de SEO, mucha gente lo que hacía era metía texto junto con las palabras clave y todas puestas al chorón, lo ponía en el mismo color de fondo, lo sabéis. Esas cosas al final lo que hacen es que cuando Google lo pille y lo hace tarde o temprano, te penalice. Entonces, aunque hay cosas que te puedan beneficiar a corto plazo, si ves que es algo que no debería ser así, no lo hagas. Porque te va a penalizar en el futuro y aún vas a llegar a un tráfico que luego vas a cortar y no vas a poder contar con él y tu empresa va a sufrir seguramente si dependes del tráfico, va a tener un problema muy grande porque puedes prometer a gente que vas a tener, imagínate que tienes una web que ofreces un servicio al cliente y puede hacer su ficha y tiene mucho tráfico, le dices que le vas a conseguir mucho tráfico y estás utilizando estas técnicas y de repente te quedas sin tráfico y el cliente va a decir, oye, ¿qué pasa aquí? Entonces nunca utilicéis cosas que sean raras, spam o cosas de ese estilo porque al final los van a pillar siempre, porque es su trabajo. Google, si mete spam en los resultados, la gente va a dejar de usarlo y vuelve a perder pasta, aunque no influye directamente en algo, porque la gente va a buscar menos, ¿vale? Y esos dos hay dos actualizaciones que ha sacado en los últimos años que son Panda y Penguin, las se llaman así, y han aceptado muchísimo a algunas empresas, ¿vale? Lo que es Panda es una actualización que se encarga de tratar de penalizar el contenido duplicado y Penguin se encarga de los enlaces, ¿vale? Pero vamos a hablar de ellos. Entonces, otra cosa es crear un blog. Crear un blog no beneficia al SEO, de por sí. Aquí el título de este blog debería ser utiliza tu blog para comunicar cosas al exterior o hacer comunidad o cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque esto lo que genera es contenido fresco que a Google le gusta mucho. Es decir, generas contenido, puedes generar contenido cada poco, generar comentarios, generar contenido que la gente pueda enlazar y cosas de ese estilo. Yo no voy a entrar en mucho, pero básicamente la mejor plataforma que se usa para esto es para ser WordPress y hay un plugin que se llama Yoast, que es más completo para eso. Entonces, si instaláis eso y lo configuráis con cuatro cosas básicas, ya más o menos lo vamos a tener optimizado. Otra cosa que he sacado hace poco es la autoría del contenido. Entonces, de repente tú puedes decir que un contenido fue escrito por una persona determinada. De momento solo sirve para sacar tu cara ahí y enlazar a Google Plus en el nombre, que es su red social para promocionarla, así que te obligan a tener Google Plus para utilizar esto, pero pues, te permite destacar. Seguramente en el futuro el contenido que sea de una persona muy relevante para esa temática y que esa persona tenga su perfil de Google Plus, Twitter y todas esas cosas, tenga determinada autoridad y todo eso, influye en el ranking, de momento no lo hace. Entonces, si tenéis un blog, por ejemplo, es algo muy fácil de hacer y deberéis hacerlo. ¿Vale? Es mejor esto que no tener un usuario en el blog que se llame admin y que ponga escrito por admin. También es difícil. Vale, luego los enlaces. En el SEO en general hay dos cosas que influyen en que salgáis arriba o abajo en los resultados. Una es la relevancia, es decir, este libro habla de esta temática, y otra es la importancia. Si tengo 100.000 libros que hablan de lo mismo, ¿cómo los ordeno? ¿Vale? Entonces, imaginaos, en el caso de los libros,
Imaginad que tenéis 100.000 libros de matemáticas, pero que absolutamente todos ellos, en la bibliografía y en determinados apartados, mencionan a otro. ¿Vale? Entonces, eso es una señal de que el otro probablemente sea una referencia o algo más importante. Entonces, cuando Google salió, su gran hándicap y su valor diferenciador fue que tenía en cuenta los enlaces que existen en otras webs a la de hacer la tuya para rankear los resultados. Eso quiere decir que es muy importante que hagáis cosas que originen que la gente os enlace, ¿vale? Es decir, que obviamente la gente en general no te van a enlazar porque sí, pero puedes hacer muchas cosas por eso, para hacerlo. Entonces, aquí eso es una temática muy amplia, aquí hay un link que muestra, creo que son 100 estrategias de link building, que es pues, cosas como, si tienes, pues, por ejemplo, Twitter, pues hace un widget para que lo pongas en tu web con tus tweets y está generando enlaces. Es una tontería, pero cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces hay muchas ideas para que lo podáis hacer. Un poco pillados de ahora. Vale, bueno, pasa rápido entonces. Luego, analiza los enlaces de tus competidores. Hay herramientas que, como Google rastrea los resultados, ellos rastrean los enlaces y te dicen quién enlaza a tus competidores. Es una forma de... ¿Quieres que para allá? No, tranquilo. Sí, es que... demasiado rápido. O sea, agiliza, no te agobies. Entonces, si sabes quién enlaza a tus competidores, puedes sacar ideas para que se pueden enlazar a ti o si quieres han enlazado a ellos, cosas de ese estilo, ¿vale? Ahí tienes tres herramientas y simplemente metéis vuestra URL y ya te dice los enlaces que tienen. Luego, branding. Para Google, bueno, oficialmente Google ha dicho ya, estos dos señores son Eric Smith, que era CEO, ahora no lo es, y Matt Katz, que es el que se encarga de hacer cambios para detectar spam y mejorar los resultados, y ambos han dicho que las marcas son algo muy importante porque les ayuda a filtrar, ¿vale? Lo que ha dicho, por ejemplo, Eric Smith es que las marcas son la solución del problema porque son como quitas la paja, digamos, las cosas que no son buenas. Entonces, si generáis una marca es mucho más fácil y mucho más probable que Google os beneficie. ¿Vale? Hacer marca quiere decir, ¿cómo detecta Google que hay una marca? Porque hay muchos enlaces con vuestro nombre de marca hacia ahí, porque mucha gente os enlaza en diferentes páginas, porque mucha gente busca vuestra marca directamente y cosas de ese tipo. Entonces, esto es si tenéis que elegir una estrategia de SEO y no tenéis tiempo para nada, la mejor es hacer branding. Y para vuestra empresa, obviamente, ¿vale? Es mejor invertir en esto que invertir en conseguir enlaces concretos de determinadas cosas. Porque esto, si lo hacéis, no va a conseguir enlaces a la larga. Entonces, hacerlo seguro. Y luego ya para terminar, es muy importante, tanto en SEO como en cualquier actividad que hagáis, medir y analizar, ¿vale? Recolectar datos, porque para poder detectar cómo lo estáis haciendo, tenéis que recoger primero datos y luego analizarlos. Con que instaléis un Google Analytics o cualquier herramienta de analítica web en vuestra web, ya vais a tener un montón de información. Pero es imprescindible que estéis cada poco viendo qué datos tenéis ahí y cómo poder analizarlos para sacar conocimiento y aplicar cambios a vuestra web, ¿vale? En este post ahí hay una lista de todas las herramientas de analítica, no solo de cara a SEO, sino de usabilidad y cosas de ese estilo, por lo que podéis entrar y ver por si no tenéis que utilizar Google Analytics. De hecho, es mejor siempre utilizar dos herramientas de analítica distintas por si una falla. Que de hecho, por ejemplo, Analytics falló en agosto de 2011 durante 5 días y esos 5 días no tienen datos exactos. Que a lo mejor te da igual, pues si tu negocio se basa mucho en esto, pues te quedas sin datos. Y sobre todo prueba, porque en SEO no hay una lista de cosas que funcionan sí o sí 100% siempre. Simplemente la gente prueba, es ingeniería inversa, la gente prueba y según los resultados intenta sacar conclusiones y eso es lo que se hace. Y Google da pistas, pero no puede decir de todo lo que hace porque para ellos su algoritmo es su base del negocio y no pueden darte más información. Entonces, todo lo que creáis que puede funcionar, hacer pruebas controladas y probarlo, ¿vale? Y es la mejor forma de aprender. Y no os fiéis de lo que dice nadie porque a lo mejor en vuestro caso no funciona y lo que probáis vosotros sí. Y esto es todo. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar espacio por un par de preguntas, que estamos un poco apurados. Luego, si queréis, ya pides a Cristian ahí entre las cervezas y le agobiáis un poco. El tema del SEO. Un par de preguntas, ¿sí, por ahí? Sí. Es que no quiero salir. Así que te voy a hacer una pregunta que te la hice en la última charla, si me dijiste algo así, que me contestaste sí, pero no. Ajá. Pero luego, y que me respondas algo de sí. No, esto.
O sea, sé que no hay una respuesta, pero generalmente los clientes vienen y quieren una respuesta determinada. Ajá. Entonces, yo soy cliente y te pregunto Vale. lo siguiente. Si yo quisiera más o menos saber qué impacto voy a tener, por ejemplo, con 50 euros al mes en AdWords, ¿lo puedo saber? O de otra forma, dicho, si yo quiero un impacto X, ¿sé a priori cuánto dinero me tendría que gastar en AdWords? No, porque hay una variable que nunca vas a conocer, que es cuánta gente va a buscar eso. Pero con tu experiencia, por ejemplo. Es que tú no puedes... No vale decir, ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Eh? Puedes estimar, puedes ver, pues sí, puedes ver el tráfico. Te lo estima, pero es una estimación. Es decir, puede no pasar. No te puedo garantizar nada. Entonces, la mejor forma es utilizar, ver cuánto tráfico, cuántas búsquedas, es decir, tú quieres conseguir 5.000 visitas, que eso no debería ser un objetivo, debería ser, quiero conseguir 30 ventas o 30 lo que sea. Entonces, si tengo esta conversión en esta fuente, eso equivale a conseguir 10.000 visitas de esta forma. Entonces, eso vas a AdWords y empiezas a coger keywords de eso que quieres promocionar y empiezas a ver cuánto volumen han tenido en el último año, o por ejemplo, si es muy estacional, en el año pasado, cuántas búsquedas ha tenido. Tienes que ver si ha crecido este año con respecto al año pasado, aplicar ese crecimiento y de ahí estimar cuántas búsquedas hay y cuántas necesitas. Entonces, luego de esas búsquedas tienes que ver cuántos clics tienes normalmente, que eso por ejemplo no lo vas a tener si no has hecho nunca AdWords, porque luego tú pagas por un anuncio pero solo clica un porcentaje de gente. Y a partir de ahí sacarlo, pero lo más fácil es probar, en plan, usar un presupuesto muy pequeño, una palabra y probar. Es que si no, es muy complicado. Es decir, no sé que no es lo que la respuesta que quiere, pero no hay forma. En la próxima charla a lo mejor consigues la respuesta. Es como decir qué diseño tengo que utilizar para hacer que la gente convierta un 10%. Pues yo qué sé. No existe eso. La gente es libre y hace lo que quiere y tú puedes intentar ir mejor o peor, pero no existe una ciencia que lo haga. Eso es también es la gracia de esta materia, que no sabe lo que va a pasar. ¿Otra pregunta por allí? Sí, yo tenía un par de preguntas. Antes de que me tenía más, pero... que yo tampoco tengo mucha experiencia en el deseo, tengo 3 años trabajando nada más, pero no recuerdo una temporada en la que haya habido tantos cambios, o menos tantos cambios tan impactantes a nivel de rankings, como en el 2012, ¿no? Y a raíz de esto, pues, han nacido cosas como, por ejemplo, el Disabout Tool que acaba de salir. Ahora, y yo soy un poco más escéptico, te quería preguntar por eso, porque yo soy de los que piensa, o de los que trata de no darle a Google nada o prácticamente nada de la información de lo que yo hago, por ejemplo, para posicionar en un sitio. Entonces, me parece que este Disabout Tool es más para conseguir información más fácilmente y ver por dónde puedo penalizar a los sitios. Pero veo que hay mucha gente que está moviendo mucho, muy rápido, y aunque no hayan recibido ningún tipo de notificación, están empezando a utilizarla y a desactivar enlaces. ¿Tú qué piensas? Vale, bueno, para poner un poco de situación, Google ha sacado una actualización que es el Penguin, que lo que hace es que si creas enlaces de dudosa calidad para posicionar mejor, han hecho un algoritmo que intenta detectarlos y si hay muchos, pues te puede gastar una penalización y bajas mucho en los rankings. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces la gente dijo, entonces lo que hago es cojo a mi competidor, le casco 1 millón de enlaces de mierda y lo tiro y ya está, es muy fácil. Entonces empezó todo el mundo a hablar de eso y Google, bueno, Bing, por la presión, sacó una herramienta que te dice, este enlace que hay en Google yo no lo quiero, no confío en él, no quiero que lo cuente. Y Google la ha copiado ahora. Entonces, si eso es una forma de Google de, este tío está quitando enlaces, a lo mejor es que está haciendo algo malo. Eso, pues, yo creo que si haces las cosas bien, no pasa nada. Si tienes algo que ocultar a Google, será porque hay algo que no estás haciendo bien. No digo por ti, Pero es que en el mundo de los CEOs siempre se critica, es como, tío, pues si estás jugando con el algoritmo, pues tú verás. Por ejemplo, cuando sacaron hubo una vez que cuando sacaron el Penguin y empezaron a llegar mensajes en Master Tools que decían, tienes links no naturales. No te dice cuáles, o te dice uno de ellos y dice quítalos y te quitamos la penalización o ahora una advertencia así. Entonces, tenías que quitarlos, enviarle a Google, he cambiado todo esto, no sé qué, no sé cuál, soy muy bueno ahora, ya no voy a hacer nada más malo, vuelve a ponerlo donde estaba. Entonces la gente decía, no, eso es todo lo contrario, si tú te envían eso y tú se lo envías, ya estás confirmando que eres malo y te van a penalizar más. Eso yo ahí creo que no deberías
O sea, yo creo que para que un enlaces de malos te afecten, tienes que hacer las cosas muy mal. Yo creo que eso lo va a afectar a muy poca gente. Y creo que sí que puede ser una cosa que utilice más que nada para ver qué webs son muy, como, la gente, las URLs que la gente más incluye ahí puede ser a lo mejor priorizada. Pero manualmente no creo que sea automático. Pero no creo que sea malo de por sí. El problema es que si tienes enlace malo, los has puesto tú, pues ahí si te penaliza, pues es lo que hay. ¿Sabes? Tampoco. Pero bueno. Bueno, vamos vale, a sí, hacer man de hora, ya os digo. Si tenéis más preguntas, pues las podéis hacer luego a Cristian en la televisión.